Escrituras y busque en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 38. Perdón, 10:38. Me he equivocado, no es 7, es Lucas 10:38. El tema está titulado La buena parte que no nos será quitada. Al hablar de bueno, esto significa que también hay algo malo, porque dice que la buena parte. Entonces, pero quiero decirle algo aún más importante, que hay algo mejor. Y eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que nosotros decidamos lo mejor y no lo bueno. O sea, lo bueno es bueno porque es bueno, pero Dios quiere lo mejor para nuestras vidas y que nosotros también demos lo mejor de nuestras vidas. Lucas capítulo 10 versículo 38. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Amén. Bueno, leamos juntos. Dice la palabra del Señor. Leemos conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 38: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oramos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque nos permites poder abrir las Escrituras y poder edificarnos, poder alimentarnos de tu palabra. Oramos, mi Dios, porque abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón y tu palabra nos exhorte, nos edifique, nos consuele. Padre, que nosotros como hijos tuyos, como seguidores tuyos, como cristianos podamos, mi Dios, hacer lo bueno, pero también ir más allá por lo mejor. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decía, o al final de este versículo dice que María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. El propósito es que podamos aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar haciendo cosas buenas, pero siempre hay algo mejor. El Señor exige de sus seguidores algo mejor. Siempre hay algo más que nosotros podemos hacer. Normalmente nosotros hacemos lo que se nos pide, lo que está a nuestro alcance, lo que tenemos que hacer, y está bien. Pero el Señor dice que cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué debemos decir? Siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Entonces, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, debemos considerar siervos inútiles. Y si no hacemos lo que debemos hacer, ¿y entonces qué somos? Somos más que inútiles, ¿verdad? ¿Sí? Somos más que inútiles, porque si hacemos lo que debemos de hacer, hacemos lo bueno, entonces debemos de considerarnos siervos inútiles. Entonces el propósito es aprender a discernir o a identificar entre lo bueno y lo mejor. El Señor Jesús, durante su vida, Él tuvo muchos amigos, los cuales terminaron crucificándole, pero de entre tantos amigos, tuvo también buenos amigos. Y habla la palabra, la Biblia,
de Lázaro, de María y de Marta. Una familia a quien Jesús frecuentaba, visitaba constantemente. El pasaje que acabamos de leer no menciona a Lázaro, no menciona a los discípulos del Señor que siempre le acompañaban, pues Jesús iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, proclamando el mensaje del reino, el evangelio. Y los discípulos siempre andaban con él. Pero en el pasaje de Lucas no se menciona a Lázaro ni tampoco a sus discípulos. No se menciona el lugar, pero Jesús había salido de Jerusalén y había llegado a Betania. Pues Betania era el lugar donde esta familia residía, era el lugar de la casa donde frecuentaba el Señor. Era el lugar donde Jesús se sentía en confianza, sentía cómodo con esta familia, y cada vez él visitaba este lugar, pues habían momentos buenos, amenos, momentos de relajo, comían juntos y allí el Señor se sentía en confianza. Pero también esta familia, a través de esa relación, también Marta había adquirido una confianza con el Señor. De hecho, cuando Lázaro murió, Marta tuvo aquel valor de venir delante de él. No lo esperó en casa, sino salió a encontrarle y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Tuvo eso después de que Lázaro había muerto. El Señor se presenta 4 días después y Marta tiene ese valor, esa confianza de decirle al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos en el pasaje que acabamos de leer en Lucas, vemos 3 cosas importantes. Y podemos ver en el versículo 38 el lugar. No importa el lugar donde nos encontremos. ¿Dónde fue que Marta recibió al Señor? ¿Dónde fue? ¿Dónde estaba Marta? María, ¿dónde estaba? Estaba en su casa. Entonces allí recibieron al Señor. Pero dice en el versículo 38, aconteció que yendo, o sea, Jesús yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí en este pasaje decía Lucas, no menciona el lugar. Jesús había salido de Jerusalén llegando a Betania, el lugar de frecuencia que frecuentemente visitaba, donde vivían estas hermanas. Y cada vez que visitaba, pues había un momento bueno, un momento ameno con esta familia. Podemos decir que Marta estaba en el lugar correcto. Pero ¿qué pasó con Marta? Marta estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque allí estaba el Señor. Pero esto no era suficiente para el Señor, estar en ese lugar. El Señor siempre quiere algo más de nosotros. Podemos decir nosotros que nos encontramos en el lugar correcto, donde nos reunimos, donde se predica la palabra, pero el Señor quiere algo más, algo mejor. Usted ha leído este pasaje de Lucas. ¿Qué pasó con Marta? El Señor dice 2 veces una misma cosa. Y cuando dice 2 veces una misma cosa, es una llamada de atención. Es que nosotros podamos poner más atención a lo que Él quiere decirnos. Marta estaba en el lugar correcto, pero el Señor exige algo más de Marta. Marta, ¿qué estaba haciendo? Estaba afanada, estaba turbada, estaba muy ocupada. Muchas veces nosotros podemos estar en el lugar correcto, pero no es suficiente estar en el lugar correcto.
Es necesario algo más. ¿Por qué? Veamos lo que sigue. Muchas veces sentimos que la palabra no nos llena, no nos sentimos edificados. Un día de estos me encontraba con unas hermanas y trataban un tema en el cual yo escuchaba y decían, ¿por qué? Es que muchas veces sentimos que la presencia de Dios no se manifiesta. ¿Por qué sentimos que la palabra no nos llena? Y hay una razón, una sencilla razón por qué es que pasa eso. Depende de nuestra actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pendientes de que lo que el predicador va a decir. Conocemos la vida de la persona y estamos prejuiciados por alguna razón. Y eso no nos permite poder recibir lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Es importante que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, estar en el lugar correcto, poder poner más atención a lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. No lo que el predicador diga, sino lo que Dios quiere decir a mi vida. Y de esa manera voy a ser edificado. Lo primero que vemos o que debemos de tomar en cuenta es nuestra actitud. La manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Si ponemos esa atención a nuestro Dios, ponemos atención a las palabras de Dios, ¿cuál es nuestra actitud delante de Él o en la casa de Él? ¿Cuál es nuestra disposición? Muchas veces nosotros estamos predispuestos para la palabra y esa es la razón por la cual muchas veces no somos edificados. Sentimos que la presencia de Dios no se derrama en el lugar porque venimos predispuestos. Cerramos los oídos, ponemos atención en otras cosas, nuestra atención está puesta en otras cosas y no estamos pendientes de lo que el Señor quiere decirnos. Entonces decía, lo primero es nuestra actitud delante de Dios, luego nuestra disposición. ¿Cuál es la disposición que nosotros tenemos para poder escuchar la palabra de Dios? Nuestra atención. Muchas veces no recibimos la palabra porque no ponemos atención al Señor. Vemos en el versículo 39 y el 40 de Lucas, dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. María estaba sentada a los pies del Señor, pero Marta estaba preocupada, estaba afanada con muchas cosas, muchos quehaceres. El afán por las cosas de esta tierra no nos permiten crecer, no nos permiten ser edificados por la palabra. Mire, María escogió la mejor parte. ¿Cuál fue? Oír al Señor. Se sentó y escuchó, oyó al Señor. El Señor siempre exige y espera algo más de nosotros. Mire, hay personas que le sirven al Señor y está bien, es bueno servirle. Están en un ministerio y en otro, está bien, están en un ministerio, pero no entran a oír palabra.
Se pierden lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Servir, estar en un ministerio y no escuchar palabra. No, el Señor quiere algo mejor, que usted escoja lo mejor, y dice que eso no le será quitado. Lo que el Señor le da, no, nadie se lo va a quitar. María escogió la mejor parte. Marta se entregaba por completo al servicio, quería atender de la mejor manera al Señor, pero no era suficiente cumplir de esa forma. El Señor siempre espera algo más de nosotros. Y Marta aún reclama al Señor con aquella confianza que le tenía, haciéndole ver su servicio de amor por Él. Y reclama que María de la misma forma también corresponda. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Vea el versículo 41. El Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es lo que permanece, lo que el Señor o nadie nos podrá quitar. Dios espera que nosotros demos frutos, buenos frutos. El Señor habla de que un buen árbol no puede dar malos frutos, y un buen árbol no puede dar malos frutos, y un mal árbol no puede dar buenos frutos. Vea conmigo esta cita en Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque podemos estar en el lugar correcto, pero haciendo cosas incorrectas, o cosas buenas, pero el Señor siempre espera de nosotros lo mejor. Y vean lo que dice este pasaje, que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire qué estaban haciendo estas personas. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué va a pasar? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué estaban haciendo estas personas: profetizando, echando fuera demonios, estaban haciendo la obra, estaban sirviendo, estaban haciendo algo bueno. Pero ¿qué dice el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. Porque debemos de elegir lo mejor y no lo bueno. Lo bueno es bueno, pero debemos de elegir lo mejor. Estos estaban a lo mejor en la casa de Dios, en el templo, pues estaban profetizando. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? ¿O quiénes van a entrar en el reino de los cielos? ¿Qué dice la palabra? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Hay otro pasaje donde somos exhortados a ser hacedores de la palabra, a vivir conforme a la palabra. Dice ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. O sea, el Señor quiere que nosotros pongamos más atención a la palabra. María
escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Se postró a los pies del Señor para escucharle. Podemos decir que nosotros estamos en el lugar correcto, sirviendo al Señor, predicando su palabra, enseñando el mensaje del reino, discipulando, proclamando el mensaje de salvación, pero esto no es suficiente. Debemos de elegir la buena parte que no nos será quitada. En Lucas capítulo 17, versículo 10, el Señor nos está mandando a que nosotros cumplamos con lo que Él nos pide, con lo que Él nos manda hacer. Y cuando nosotros hayamos hecho lo que debíamos hacer, dice que debemos considerarnos siervos inútiles. Entonces debemos de ir por lo mejor. El Señor, hay muchos pasajes que nos revelan esto mismo, de llevar una milla más, hacer algo más de lo que debemos hacer. Dice el Señor que cuando alguien te golpea en una mejilla, debes poner la otra. Cuando alguien te pide que te pide la capa, que le des también la túnica, ¿sí? O sea, significa que nosotros debemos de hacer más de lo que debemos hacer, o de lo que se nos pide hacer. Y si hacemos solamente lo que debemos hacer, entonces dice que debemos considerarnos siervos inútiles. Ahora, ¿cuál es la buena parte, la cual no les será quitada? ¿Cuál es esa buena parte? Veamos lo que dice en el versículo 39, en la segunda parte del versículo 39, y dice que María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Oía su palabra. Y en el versículo 42, en la segunda parte, dice que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cómo vemos a María? Según lo que dice en estos versículos, la vemos sentada a los pies de Jesús, oyendo hablar al Señor, y esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Qué? Lo primero, que nos prostremos a sus pies, que pasemos tiempo en su presencia, tiempo con Él. Tercero, que oigamos su voz en el silencio de nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Significa comunión. Lo primero es comunión. Que nosotros tengamos una buena comunión con el Señor. Y yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuál es su comunión con el Señor? ¿Vive usted de acuerdo con la palabra del Señor? Porque el Señor nos invita a que nosotros seamos hacedores de su palabra, que vivamos conforme a su palabra, que le honremos con nuestra manera de vivir. Yo le pregunto, ¿y usted está honrando a nuestro Dios con su manera de vivir? ¿Pasa tiempo en comunión con Él? Si fuera así, que como hijos estamos honrando a nuestro Padre y no estamos cumpliendo con lo que Él nos demanda, con lo que Él nos pide, entonces no estamos bien. No estamos bien con el Señor, no estamos en comunión con Él. Si no le estamos dando lo que Él nos pide a través de su palabra. Estamos honrándole con nuestros diezmos. No es el tema de los diezmos, pero una manera de honrar a nuestro Dios es dándole
o cumpliendo, obedeciendo a su palabra? ¿Somos ofrendantes? ¿Qué ofrenda le damos a nuestro Dios? Porque si no le estamos dando lo que Él o lo que es de Él, entonces estamos robándole. Estamos robándole a nuestro Dios. Somos ladrones. Lo primero es nuestra comunión. Lo segundo que podemos ver en este pasaje es nuestra intimidad. Dedicar tiempo para hablar con Él, dejar que Él hable a nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros, los afanes de este mundo, no nos permiten poder escuchar la voz de Dios. Dejar que Él hable a nuestras vidas. No le oímos. Solamente nosotros le hablamos algunas veces, pero no escuchamos su voz. Entonces, lo segundo es nuestra intimidad. ¿Qué tiempo dedicamos para Él? ¿Le buscamos en oración? Nos cuesta, nos da sueño, no tenemos tiempo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios cuando toman sus alimentos? ¿Cuántas veces al día comemos? Algunos 4, 3 normalmente, 3 veces al día nosotros comemos. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por ese alimento que Él nos da? Muchos ni nos acordamos. Y cuando nos acordamos ya estamos atorados y no oramos. El Señor espera de nosotros que le dediquemos un tiempo más, un tiempo a solas. Pero lo tercero que podemos ver en este pasaje es una invitación también de adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es nuestra adoración para Dios? Hace unos días yo hablaba también con unos hermanos y tocábamos este tema en cuanto a la adoración. ¿Cuál es nuestra adoración delante de Dios? Porque adorarle no es simplemente cantar una alabanza para nuestro Dios. No es solamente alabarle con instrumentos musicales. No solamente es alabarle con palmas, sino alabarle, adorarle en espíritu y en verdad. Y esta es la buena parte que no le será quitada. Adoración, decía, no es cantar una alabanza, no es alabarle con instrumentos musicales, no es alabarle con palma. Adoración es lo que brota de lo profundo de nuestros corazones. Es esa dulce voz que puede llegar a lo alto, al corazón de Dios. Es aquello que brote de lo profundo de nuestros corazones. Adoración es nuestra relación, es obediencia. De esa manera nosotros vamos a estar en adoración a nuestro Dios cuando nosotros estemos en obediencia, obedeciendo a sus mandatos, obedeciendo a su palabra. Pero si yo no cumplo o no trato de vivir conforme la palabra me enseña, entonces yo no estoy adorando a nuestro Dios. Adoración es nuestra relación. ¿Cómo está nuestra relación delante de Dios? ¿Vive en obediencia a la palabra? ¿O no obedecemos a la palabra? En conclusión, si el Señor califica como la buena parte que no nos será quitada el estar en su presencia, escuchando su dulce voz, tiene una razón más poderosa para hacerlo. El haber estado en su presencia nos garantiza
que en cualquier lugar donde nos encontremos, seremos de bendición para nuestro entorno. Dios nos ha llamado para bendecirnos y para que seamos de bendición para los demás. Y eso significa estar en su presencia. El servicio o el ministerio que desarrollemos contará con el respaldo de Dios si nosotros buscamos y estamos en su presencia. Yo quiero invitarle, quiero desafiarle en esta mañana a tomar la mejor decisión hoy. No importa cuánto tiempo usted lleve en el Evangelio, que valore el estar en la presencia de nuestro Dios y dedique más tiempo de lo habitual para buscar el rostro de Dios en adoración, y Dios le bendecirá grandemente, y por lo tanto debe elegir esa mejor parte, esa buena parte, la cual dice el Señor que no le será quitada. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Le voy a invitar a que oremos. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza perfecta